Hola, bueno, vamos a hablar del problema que me tocó a mí, que es analizar el impacto de la reducción de la dimensionalidad con la técnica de análisis de componentes principales o PCA. La reducción de la dimensionalidad es un proceso en el que intentamos reducir la cantidad de variables de un dataset, preservando la estructura de la información y los datos más importantes. Esto se puede hacer con dos abordajes o seleccionar features donde tomamos decisiones sobre la importancia de las variables sin alterarlas o a través del feature extraction, que sería generar nuevas variables a partir de la combinación o transformación de variables que ya tenemos en el dataset. La técnica de PCA lo que va a hacer es transformar las variables originales en un nuevo conjunto de variables denominadas componentes principales, donde cada componente principal no está correlacionado con los demás y van a ir explicando la variabilidad del dataset de manera secuencial. Esta técnica asume relaciones lineales en las estructuras de los datos y solo va a funcionar con variables numéricas que tenemos que estandarizar y que no pueden tener datos nulos. Nuestra hipótesis experimental es que la técnica de reducción de la dimensionalidad por PCA nos va a permitir efectivamente disminuir la dimensionalidad del dataset sin afectar la capacidad predictiva del modelo. Mis sesgos cognitivos es que yo uso esta técnica de rutina en mi laboratorio, la uso más como una herramienta de representación gráfica de datos para ver cómo capturan la variabilidad de un experimento y si las réplicas en esos dos primeros componentes se agrupan cerca en el espacio. Y bueno, a priori considero que es una técnica que podría funcionar bien como método de reducción de la dimensionalidad. El diseño experimental es el siguiente, trabajando con el Workflow Senior, con el dataset completo. eh, Se corrí el preprocesamiento de los datos tal cual como estaba y luego del paso de reducción de la dimensionalidad con canaritos, que deja el dataset más o menos con unas 430 variables, aplicamos o no el paso de PCA. em, y luego corremos la optimización bayesiana con mis parámetros de elección. 100 iteraciones y bueno, con este learning rate y con los lambda 1 y lambda 2 en esos rangos. Este es el código que agregué para hacer el PCA al dataset luego del paso de reducción de la dimensionalidad por los canaritos asesinos, que tiene en cuenta todos los pasos de selección de variables numéricas, imputar los nulos utilizando la media en este caso, eliminar columnas con varianza cero, seleccionar los componentes principales que explican al menos el 95% de la varianza y por último, sustituir las variables numéricas por ese número menor de componentes principales que obtuvimos, aproximadamente unas 230 variables nuevas. Estos son los resultados. Utilizando la misma semilla con un N de 5, corrimos el dataset control sin alterar o el dataset luego de aplicar el paso de PCA. Y como vemos, los resultados son contundentes. Luego de aplicar el test de Wilcoxon, obtuvimos un P de 0,0079, que nos dice que efectivamente la ganancia que obtuvimos aplicando el paso de PCA fue significativamente menor eh, y nos hizo perder en promedio eh, más de 7 millones de pesos. Esto creemos que puede ser porque PCA es una técnica lineal que no logró capturar relaciones lineales o estructuras complejas de los datos y bueno, no fue efectiva, claramente. Entonces, la conclusión es que no se recomienda aplicar PCA para reducir la dimensionalidad del dataset. Un futuro experimento que me encantaría probar es si en lugar de hacer PCA, si hacemos una técnica alternativa de reducción de la dimensionalidad que es el UMAP, si esto por ahí mejora un poco, ya que esta técnica en particular preserva mucho mejor la estructura de datasets que no tienen relaciones lineales y preserva mejor los patrones complejos.
pero bueno, quedará para un futuro experimento. Y eso es todo. Muchas gracias.